Ya lo tenemos. Gloria a Cristo. Dice el versículo, vamos a leer el versículo número 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Leo una vez más el versículo número 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Gloria al Señor. Enviamos un saludo a todos los hermanos que se están conectando desde acá de Misión Evangélica El Remanente. Los que no los vemos, queremos que puedan visitarnos. Seguimos hablando, hermanos, con respecto a los temas de la oración. Acuérdese que todo el éxito, toda la estabilidad de la iglesia, de nosotros como creyentes en lo individual, siempre va a consistir en esa relación que podamos establecer nosotros con Dios a través de el medio de la oración. Aunque la oración es, por supuesto, la manera como podemos comunicarnos con Él, con el Señor, ¿verdad? Es importante que siempre, hermanos, por medio de ese contacto, nosotros, por decir algo, empezamos a orar al Señor para buscar alguna bendición espiritual, para bendecir a Dios en el sentido que se entienda, ¿verdad? Es decir, expresarle nuestras gratitudes a Dios. No hay otra manera como podemos hacerlo, sino a través de ese medio de la oración. Le podemos decir: Señor, te amamos, Señor, te bendecimos, ¿verdad? Y en este caso, también para pedir por aquellas necesidades por las cuales como seres humanos siempre estaremos pasando. No es cierto que por ser creyentes nosotros estamos exentos de las pruebas, de los momentos difíciles. Eso está siempre dentro de la vida espiritual, aunque algunos traten la manera de enseñar que el creyente pues tiene todas las de ganar y que tiene, una vida sin problemas. Eso no es cierto. Vamos a ver esos problemas, vamos a vernos en pruebas, vamos a vernos en momentos muy difíciles. Y usted mismo puede dar fe de esto. Usted mismo, diríamos, puede dar testimonio de los momentos por los cuales usted o yo hemos pasado. Aquí no hay campeones. Acá solo habemos personas vulnerables, habemos personas que estamos en la iglesia llenos de necesidades. Y claro que como se nos ha enseñado a través de la palabra que el Señor nos va a dar siempre una salida a través de la oración,
Hay algo que esta noche quiero dejar claro. Por ejemplo, a manera de tema vamos a hablar cuando Dios no responde nuestras oraciones. Es decir, que también debemos de grabarnos en nuestra mente que no todo, aun cuando aquí tenemos en la palabra lo que son las indicaciones, cómo podemos acercarnos a Dios a través de este medio, pero, ¿verdad? Hay situaciones que Dios no va a contestar nuestras oraciones, ¿verdad? Eso también nosotros podemos hablar algo de eso, porque si fuéramos preguntando, si fuéramos tomando algunas declaraciones de alguno de nosotros, van a decir, hermano, nunca recibí este favor del Señor, ¿verdad? Nunca tuve una respuesta. En este caso, eso es precisamente lo que vamos a estar hablando, ¿verdad? Porque como decíamos, aunque por este medio nosotros nos acercamos y pedimos, sin embargo, aunque esto es así, es una realidad que hay situaciones o hay oraciones que no van a ser contestadas. En este caso, siempre nosotros, por lo general, y eso pues es válido, necesitamos la respuesta. Siempre necesitamos esa respuesta en medio de esa prueba, en medio de ese problema económico, en medio de ese problema familiar, en medio de esa persecución, en medio de esa amenaza. Siempre vamos a acudir a Dios, que Dios nos dé la dirección, que Dios nos responda, ¿verdad? Y que podamos salir adelante. Ahora, en este caso, debe de quedar claro, hermanos, que nosotros, en primer lugar, debemos de hacer nuestras oraciones, deben de ser con fe, porque cuando nosotros no nos acercamos a Dios por medio de la fe, bueno, eso ya va a ser un impedimento, porque la vida cristiana pues no debe de entenderse que es mecánica, que es de una manera cuadrada, por decirlo también de esa forma, sino que nosotros siempre venimos desarrollando aspectos espirituales que son esos aspectos que nos harán, diríamos, estar en otra esfera espiritual. Y en este caso, Dios muchas veces no nos responde porque Él quiere que en la espera nosotros nos fortalezcamos en la fe también. Aparte de que debemos de pedir con fe, también hay otro propósito por el cual Dios no nos responde, porque a través de el no recibir esa respuesta, Dios nos va fortaleciendo en la fe. Porque es muy claro que cuando, por ejemplo, al niño se le da aquello que necesita, hablando de los padres, ¿qué es lo que nosotros estamos sembrando en ese niño? Aquello, pues, de hecho, pues que ellos lo necesitan, cosas de niño, que dice, papá me la va a dar, yo voy a pedirle a mi papá
o a mis padres para que me den ese deseo, para que me compren esto. Sucede que cuando vamos nosotros aprendiendo a criar nuestros hijos, pues siempre vamos a ser más prudentes en cuanto a dar o conceder aquellas peticiones que piden nuestros niños. Y es lo mismo con Dios, ¿verdad? Porque cuando luego nosotros nos pasó algo y corremos a la presencia de Dios, porque se nos ha enseñado que a través de la oración vamos a recibir, entonces viene y el Señor pues no lo da, el Señor no da una respuesta. Y como decíamos, en este caso Dios quiere que esperemos y que en esa espera pueda ser fortalecida nuestra fe. Porque acuérdese, hermano, que voy a decirlo de esta manera. Así como diríamos los músculos del cuerpo, o así como el cuerpo estará estable cuando sus músculos están funcionando bien, dentro del campo de la vida espiritual, la fe podemos llamarle de esa manera, que es un músculo también, ¿verdad? Aunque la comparación pues no va tanto al caso, pero para ser un poco más sencillo es, Dios quiere que nuestros talentos, nuestra fe sea fortalecida. Y esa es una de las razones por las cuales no de inmediato, no a la carrera, el Señor nos da aquello que pedimos. Es decir, como el tema es por qué Dios no responde a algunas oraciones. Ahora también Él quiere que en la espera aprendamos a desarrollarnos, hermanos, en la perseverancia. Acuérdense que siempre Dios, como ese padre, usted puede verlo así como usted tiene a sus hijos pequeños y los está criando, así exactamente pudiéramos ver el caso de Dios con su iglesia, con nosotros. Él nos está, aunque ya estamos viejitos y ya, verdad, que ya estamos con muchos años, siempre delante del Señor somos sus niños. Somos niños de kinder. Somos, para Él eso somos, ¿no? Aquí Él no ve, en nosotros no ve gente que ha logrado la estatura del varón perfecto, ¿verdad? No, Él siempre ve un montón de bebés y de esa manera Él pues está trabajando con ellos. En este caso, Él quiere que en ese espacio de espera, ¿verdad? Porque qué tal si usted ahorita le pasó un problema, aunque dentro de la soberanía de Dios, Dios responde de acuerdo a como Él piensa, ¿verdad? Dios nos ha resuelto problemas de un momento a otro, pero no es la regla. ¿Por qué? Porque Él nos conoce. Y en este caso, como estoy diciendo, que nosotros queremos la respuesta en medio de esta prueba, pero Dios no responde porque, en primer lugar, Él quiere fortalecer nuestros músculos espirituales. Porque si yo no he crecido en la fe, hermanos, realmente no estoy en la, diríamos, en la capacidad de un buen desarrollo dentro de la vida espiritual, ¿verdad? Entonces necesitamos crecer en la fe y muchas veces por eso el Señor
no responde de inmediato. Y por otro lado, Él quiere que en esa espera nosotros aprendamos a desarrollarnos en la perseverancia. Entonces, cuando no recibimos esa respuesta, ¿qué es lo que un creyente va a llevar a cabo? Lo que va a llevar a cabo el verdadero creyente es perseverar en aquella petición. Perseverar en aquella petición. Eso es lo que va a hacer. Estoy hablando del creyente que ha tenido esa experiencia y que ha tenido, de hecho, ¿verdad?, ese nuevo nacimiento. Porque como creyentes tenemos la mente de Cristo. Y imagínense, Dios no me responde, que yo lo he experimentado, y sin duda usted lo ha experimentado también. Que ha experimentado algo que Dios no le ha dado. ¿Y qué es lo que ha hecho usted o qué es lo que he hecho yo? No, lo que hemos hecho no es tirar la toalla. Lo que hemos hecho es seguir orando. Lo que hemos hecho es seguir pidiendo. Es decir, la espera nos enseña a perseverar en nuestras peticiones. Y eso es bueno. Eso nosotros lo vemos allá cuando el Señor lo ilustra con la viuda de allá de Lucas, cuando dice que aquella mujer, porque ahí está dando una ilustración el Señor, una enseñanza de la necesidad de perseverar y no desmayar. Todo creyente va a seguir perseverando, a menos que no sea creyente. Entonces dice, no, pues sea nada más un interesado. Ese interesado que anda buscando solo los favores del Señor, ese cuando vea que no tiene una respuesta, pues dejará de insistir, porque en primer lugar no tiene a Cristo, ni mucho menos tiene esa fe desarrollada en su vida. Pero el creyente entonces está creciendo y está aprendiendo en esa espera a perseverar. Señor, resuelve este problema con mis hijos. Usted ve que el asunto de la familia es una experiencia que como padres todos la hemos experimentado. Es una experiencia que no es fácil. Criar a niños, a familias, y sobre todo en este tiempo, ¿verdad? En este tiempo cuando estamos viviendo el tiempo de las luces, estamos viviendo el tiempo de el adelanto tecnológico, estamos viviendo el tiempo de la información global, donde la información global la tenemos, pero hemos perdido el contacto familiar, ¿verdad? Porque cada quien tiene su manera de estar informado, de estar entretenido, y hemos perdido el contacto de los hijos con los padres. Y en este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que hacer un padre aun cuando las cosas están difíciles, aun cuando el sistema nos está tragando a la juventud? ¿Qué es lo que tiene que ser el padre creyente? ¿Verdad? Creyente y que sabe que tiene una mayordomía, porque también eso tenemos que saber. Todo padre debe saber que él tiene que dar fe y tiene que dar cuenta de esa familia, de esos hijos que Dios le ha dado. Entonces esos padres tienen una responsabilidad. Estoy hablando de padres cristianos. El padre cristiano entonces sabe que no se debe de dar el lujo de estar como desaprovechando las oportunidades que han de incidir en la vida de sus niños. Por lo menos traerlos a la iglesia, ¿verdad? Porque esa es una aportación, traerlos a la iglesia. ¿Qué es lo que sucede cuando nuestros niños los vamos introduciendo en la iglesia? Usted no tiene, si no se ha detenido
pensar qué es el provecho de eso, pues piénselo. Es una gran aportación que se está dando en la iglesia, porque ahí se les está instruyendo en principios, se les está hablando de lo que el mundo no puede hablar. Pero el punto no es entonces que el padre pues cristiano tira la toalla y dice: estos hipotes ya no se componen, estos ya mareros van a ser, y estos fumadores van a ser, estos promiscuos van a ser. No, el verdadero creyente persevera en la oración, así como la mujer que dice el Señor, dice que iba ese día y no tenía respuesta, siguió yendo el siguiente día y no tenía respuesta, y siguió yendo y constantemente siguió yendo. Por último dice el Señor que dijo el juez injusto: bueno, esta mujer, antes que me agote la paciencia, le voy a hacer justicia. Es decir, antes que la vaya a mandar a la cárcel y se muera ahí, le voy a hacer mejor justicia, dijo el juez, dice el Señor. Pero ¿qué nos está enseñando el Señor ahí? Nos está enseñando perseverancia. Entonces, todo padre va a perseverar. Si fuera en el caso de el querer ir enrumbando a la familia, o todo creyente va a perseverar en el problema que está pasando económico. ¿A dónde va a ir? ¿Va a ir a tocar los bancos? ¿Con qué le van a dar? Si ahora totalmente eso es casi difícil o imposible que se le abran puertas de créditos a las personas. ¿A dónde vamos a ir como creyentes? ¿A dónde vamos a ir cuando nos están embargando? ¿A dónde íbamos nosotros? ¿A dónde íbamos nosotros cuando nos estaban quitando esta propiedad? Nos íbamos a la presencia de Dios. ¿Cuánto hemos estado orando a Dios? Hemos estado perseverando, porque ¿a dónde vamos a ir? No hay a dónde podamos, hermanos, tener eco en nuestras oraciones si el único que puede ayudarnos es Dios. Él es el único que puede ayudarnos. ¿Y qué ha sucedido? Nos hemos robustecido en la fe y hemos aprendido a perseverar, ¿verdad? Y así, hermanos, cuando nosotros hemos, fortalecido en la fe, en la espera, no solo vamos a aprender la perseverancia, sino que también vamos a desarrollar madurez espiritual, porque eso es lo que mucho se necesita dentro de la vida de la iglesia. Lo que más necesitamos nosotros, como decía hace un momento, es tener músculos espirituales. Dice de otra manera, tener en este caso una madurez espiritual. Eso necesitamos, porque cuando nosotros no tenemos una madurez espiritual, hermanos, fíjense cómo trabaja Dios con sus hijos, fíjense cómo trabaja Dios con su iglesia. Cuando no tenemos una madurez espiritual, Dios mío, o sea, damos lástima. Cuando no hemos crecido, es como que el bebé nunca crezca. Es decir, ya es anormal, está fuera de norma. Cuando el niño ya tiene que haber desarrollado, de haber crecido, eso ya es dentro de la norma, eso es normal. Pero cuando es anormal, cuando ese bebé, ese muchacho todavía sigue siendo, hermanos, sigue siempre siendo, hermanos, de un creyente o un joven diríamos, sin madurez dentro de la vida, y en el campo de la vida espiritual, sin madurez espiritual. ¿Por qué nosotros vemos a muchos cristianos que hay que orar por ellos? Que uno los ve que pasan los años, que pasa el tiempo, y ellos no dejan de ser, como dijo Pablo,
a los corintios que aun cuando había pasado el tiempo, él no se atrevía a darles alimento sólido. ¿Qué entiende ahí usted en esa metáfora de alimento sólido? Es decir, ustedes no han madurado, ¿verdad? Porque a veces uno viera a los hermanitos peleando unos con otros de puros niños, acusándose unos a los otros. Usted puede acusarme a mí, yo lo puedo acusar a usted, y yo puedo tener discrepancias con cualquiera de ustedes, pero ya debiéramos de haber superado eso. Ya no, pues ya se ve anormal. Entonces, lo normal es que el creyente llegue a una madurez espiritual, que ya deje la leche. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que deje la leche. Pero hay hermanos que todo el tiempo hay que estarle dando la mamadera. Todo el tiempo hay que andar con el Pepe, le dicen acá. Pepe le dicen a donde echan la leche. Ya anda el niño abriendo la boca. O sea, no ha crecido. Entonces, cuando Dios no nos responde, hay un propósito. Y en este caso es eso que ya mencioné. Otras razones por qué Dios no contesta es porque Él sabe, ¿verdad?, que no es conveniente darnos esas respuestas. ¿Por qué? Porque Él tiene, en primer lugar, muchas veces Él tiene un propósito que alcanzar a veces cuando no nos da esa respuesta a través de la oración. Y lo que vamos a ver como ejemplo es el caso, por ejemplo, de Pablo. Cuando Pablo en su segunda carta a los Corintios 12, 7 al 9, Pablo, él tiene una enfermedad. No se sabe cuál es la enfermedad. Muchos han especulado que es una cosa, que es otra cosa, a saber, ¿verdad? Pero está bien, porque uno pudiera decir, pero aquí el escritor divino pudiera haber dicho cuál era la enfermedad y nos hubiera evitado un montón de especulaciones. Entonces, lo mejor es que no dijo cuál era la enfermedad. ¿Por qué fue lo mejor? Porque esto lo aplicamos a cualquier, ya no necesariamente a una enfermedad, sino que esto lo aplicamos a cualquier campo donde no tenemos una respuesta. Entonces, en este caso, viene Pablo y le alcanza esta dificultad en su cuerpo, ¿verdad? Estamos hablando de un siervo de Dios. Estamos hablando del perito arquitecto de la iglesia. Estamos hablando de el hombre contemporáneo casi del Señor. Estamos hablando de un hombre que estaba hermanos, en una posición de madurez espiritual significativa. No estamos hablando de un novato, de una persona sin experiencia en el campo espiritual. Estamos hablando de un gigante. Pero es acá donde viene, como debemos de estar conscientes de esto, ¿verdad? Porque siempre allí venimos abrazando aquello que nos conviene. No, a usted no le va a pasar nada. Y no es que estemos esperando que nos va a pasar. De hecho, nos va a seguir pasando mientras estemos en esta tierra. Pero vemos el caso de Pablo, le pasó. Y él dice, un aguijón que vino de parte de Satanás. O sea que, acuérdense que el diablo no puede hacer nada sin que se lo autorice el Señor. Entonces,
el diablo le puso este aguijón. O sí, porque de todos modos aquí no hay nadie. Acuérdese que el diablo es una criatura, es creado. Y todo lo creado tiene que someterse a Dios. No hay nadie fuera de Dios. No hay otro que se compare a Dios. Entonces viene Pablo y ora, le pega la primera orada y no hay resultado. Bueno, no sabemos cuánto tiempo estuvo orando. Bueno, el siervo solo vivía orando, pero específicamente le estaba orando por esa dolencia. Y viene, bueno, él no desistió y siguió orando. Oró la segunda vez y oró la tercera vez y no había respuesta. Ahora, pero la respuesta que le llega a esa petición es: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo reacciona y dice: bueno, entonces no fue que me sanó, no me dio la respuesta en mi oración. Entonces la respuesta que recibí es que me bastara de su gracia. Y que es interesante, dice Pablo, que me expresó que su poder se perfeccionaba en la debilidad. Entonces el hombre, el siervo, el apóstol, dijo, importante, por lo tanto, dice, me gloriaré y me gozaré en mi debilidad. Porque ahora entiendo, dijo, que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces soy fuerte. O sea que ahí podemos nosotros ver ahora cuál era el propósito, porque de esa manera dije, ¿verdad? Dice, en el caso de Pablo no hay una respuesta porque él tiene un propósito, tiene el Señor un propósito que alcanzar. En primer lugar, el propósito de Dios, ¿por qué no da una respuesta? Es porque, bueno, Pablo es mismo, él lo expresa, dice, no sea que me sobreeleve, me gloríe, porque Pablo había recibido tantas visiones, había recibido tanto de parte de Dios que se podría marear. Y eso es lo que sucede. Por eso siempre por eso es que siempre hay que andar con buenos frenos, frenos diríamos de dominio propio, que son en el caso de lo espiritual. Siempre, porque Dios siempre tiene mecanismos para regularnos. Y como él conoce a Pablo, entonces dice, Pablo se me va a vanagloriar por todo lo que ha recibido. Y de hecho, somos dados para eso. Pablo se me va a... Entonces voy a ponerle este aguijón. Hay un propósito. Y no le doy una respuesta porque de esa manera se cumple mi propósito. Porque mi propósito es que este hombre lleve el mensaje a toda la nación. Usted ve que luego los pastores luego se suben a una nube y empezaron a pedir like, empezaron a ser narcisistas y empezaron a otras cosas y se dejó de cumplir el propósito de Dios. Dios siempre llama a su pueblo y llama a los ministerios para sus propósitos. Dios no quiere famosos acá. Dios no quiere aprovechados en su iglesia. Dios quiere que seamos luz en las naciones. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Eso es lo que quiere Dios. Dios, los famosos ya saben dónde están, allá en Los Ángeles y en todo el mundo. Entonces, el propósito de Dios se cumple. El caso del mismo Cristo.
capítulo 26, verso 39. El mismo Cristo de Mateo. Padre, si es posible, está orándole al Padre, pasa de mí esta copa. Y no hubo respuesta. Es decir, Cristo en su humanidad se vio angustiado por ese final difícil y ora al Padre y no hay respuesta. ¿Por qué no hay respuesta? Al mismo Hijo. ¿Por qué no hay respuesta? No hay respuesta porque hay un propósito que cumplir. Porque si le da la respuesta, sí, hijo, te voy a librar de esta copa, entonces no hubiera redención. Nosotros no hubiéramos sido redimidos. O sea que hay razones por las cuales Dios muchas veces no responde a nuestras oraciones. Otras razones es porque, como dice Santiago, pedimos mal. Eso es lo que nosotros leíamos en el versículo número 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. O sea, que esto es importante que vayamos viendo por qué es que, aún siendo el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, por qué es que nuestras oraciones en algunos casos no tienen una respuesta. Porque pedimos mal. Vamos a ver por qué pedimos mal. ¿Qué significa pedir mal? Dice acá, para nuestros deleites. O sea que uno tiene que, en primer lugar, uno tiene que, hermanos, ubicarse. Todo creyente debe de ubicarse en su vida espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir eso que le estoy diciendo, lo que quiere decir es que cada creyente debe de saber que ya nosotros pertenecemos a otro Señor. Que ya nosotros ya no somos, estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Debemos de aprender eso. Y cuando aprendamos eso, cuando sepamos eso, lo podamos entender que nosotros no somos de esta tierra, eso nos va a cambiar la cabeza. Eso nos va a cambiar la manera de pensar y la manera de vivir como creyentes. Porque ¿qué es lo que sucede? Hay creyentes que se enfilan en lo material, en lo material, en lo material, en lo material. Y eso es su ídolo. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué se enfilan en lo material, en lo material, en lo material? Porque no se han dado cuenta, no han querido entender que ahora pertenecen a otro reino. No nos hemos dado cuenta que ahora tenemos otro amo y que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo, y que nosotros somos aquí extranjeros y peregrinos. Cuando no entendemos eso, fíjese, aquí vamos, le voy a poner este ejemplo. Aquí vamos como que nos hemos subido a un avión. Nos hemos subido a un transporte, a un barco. Nos hemos subido. Acuérdese que cuando Cristo dice, yo soy la puerta, nosotros entramos a la puerta del gran barco que va para el cielo, ¿verdad? Entonces nosotros entramos por la puerta que es Cristo. Y cuando nosotros hemos entrado por esta puerta, debemos de saber que estamos en una embarcación que va rumbo al cielo. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Debemos de saber que nosotros, la figura de Noé, que ya lo pasado, y que sus ambiciones deben de ser las espirituales, cosa que no se da en la iglesia. Seguimos
seguimos afanados y turbados, y no es que no tenemos que desempeñarnos en nuestras responsabilidades, claro que sí, pero el problema es que eso lo volvemos un ídolo y eso está mal. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque Santiago dice: ustedes tienen en sus necesidades, están pidiendo y están pidiendo mal, por eso no reciben, porque están pidiendo mal, están pidiendo para sus deleites. ¿Qué significa eso? Pedir para sus deleites, pedir para mi yo, pedir para mi molino, pedir para mis deseos. Aquí debemos de saber que ya en este reino quien manda es Dios. A quien debemos de agradar es a Dios. Debemos de vivir para Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas para Dios. Entonces tenemos la dificultad que no vamos a recibir, dice Santiago, porque estamos pidiendo para nuestros deleites. Eso es lo que dice el versículo. Yo lo voy a leer en otra versión donde dice: y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo que piden, quieren para gastarlo en sus placeres. O sea que esta es una de las razones por las cuales Dios no contesta, ¿verdad? Porque estamos pidiendo para lo temporal, para cuando nuestro enfoque debe de ser lo eterno. Todo esto nos sirve para que aprendamos a orar, porque eso fue lo que le dijeron los discípulos: enséñanos a orar, Señor. ¿Por qué le dijeron que les enseñara a orar? ¿Y acaso todos los religiosos no vivían ahí rezando en todas las esquinas? Pero el Señor no rezaba, el Señor oraba. Damos un amén. Entonces, ¿por qué? Porque esa oración que hacía el Señor era una oración en el Espíritu, era una oración en el contexto de lo eterno, no era en lo temporal. Por eso le dice: enséñanos a orar. Y entonces él les tomó la palabra y les dijo cómo debían de hacerlo. Cuando ore, cierren la puerta, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Es decir, la voluntad de Dios, este mundo está perdido, pero vendrá un momento cuando se hará la voluntad de Dios en este planeta. Ahora, ahí está el problema. Fíjese que nosotros podemos tener cualquier posición social, pero como creyentes podemos tener algunas facilidades, pero siempre va a venir la prueba, siempre va a venir el aluvión, siempre va a venir la dificultad. ¿Y para dónde corremos? Usted sabe, usted en sus necesidades, usted sabe que ha corrido ante el pariente, ha corrido al banco, ha corrido ante el consejero, ante el psicólogo, ha corrido ante el psiquiatra cuando le está agarrando la cosa fea. Hemos corrido a todo. ¿Para dónde vamos a correr? Allá no nos resuelven nada. Lo que dijo Pedro: ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes la respuesta. No hay nadie. El que te va a sanar, el que te va a sacar de ese problema, no es el político, no es el pastor, no es el papa, no es tu dinero, es Dios el que te va a sacar en victoria. Es Dios el que te va a sacar con mano poderosa. No hay a dónde correr. Entonces, por eso debemos de ordenarnos. Debemos de estar conscientes a qué pueblo ahora pertenecemos. No trate la manera de salirse del camino. Otro aspecto es que, hermanos,
Es importante saber que nuestras oraciones deben de estar alineadas a la voluntad de Dios, ¿verdad? Lo que pedimos no puede ser lo mejor para nosotros. Tiene que ser en esa sintonía, en ese alineamiento de Dios, ¿verdad? Debe ser en la voluntad de Dios lo que pedimos. No puede ser lo mejor para nosotros. Por tanto, Dios puede responder de manera diferente. Por ejemplo, negarnos eso que queremos alcanzar, ¿verdad? Usted dice, no, yo quiero esto, Señor. El Señor no lo da, porque nuestras oraciones deben de estar supeditadas de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, el Señor conoce, de hecho, nuestro levantar y nuestro acostar, conoce nuestros pensamientos. Por ejemplo, nos niega que hagamos ese viaje, nos niega que compremos ese bien, no nos da el aval, no nos da la respuesta, nos niega ese nuevo trabajo. ¿Por qué? Porque Él sabe que si nos da la respuesta, porque ¿cuántas veces estamos orando? Señor, dame un buen trabajo, dame un trabajo, dame un trabajo. Y por lo general, lo que suele siempre suceder es que nosotros nunca nos sometemos a la voluntad de Dios. Siempre nos tiramos los cercos, siempre vamos, no, mi corazón ya, me salió esta oferta, me salió esta otra oferta. En las corazonadas nosotros nos vamos porque decimos que esa es la voluntad del Señor. No andemos metiendo el corazón en asuntos de lo que no se deben de meter, porque el corazón, como dice la Biblia, es uno de las, aunque el miembro no es así, el corazón se refiere a las actitudes y emociones del hombre. El corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. No, es que me salió esta oferta. No, pero por eso hay que depender de la voluntad de Dios. Hay que depender de Dios, porque cuando dependemos, entonces Dios no le da ese empleo, Dios no le da ese bien, no lo da Dios, porque Él sabe que eso le va a hacer daño. ¿Y acaso eso no es cierto? ¿Verdad? Por eso uno tiene que dejarse guiar por Dios, porque ahora ya tiene un nuevo amo. Ya no somos absolutos. No, que ahora yo hago lo que, ¿cómo que? No, ahora yo soy libre. ¿Cómo libre para qué? Ahora yo hago, no, tenemos ahora, hermanos, ahora le pertenecemos al que pagó por nosotros el precio, pagó por nosotros, ahora nos debemos a Él. Así como Pablo se presenta en sus cartas, Pablo, esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo, que es lo mismo. Usted y yo debemos de hablar el mismo lenguaje. Siervos de Jesucristo, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Y qué sucede con ese trabajo? ¿Qué sucede con ese empleo? Consiguió la paradoja del sueño americano. Todo mundo, sueño americano. Y son miles de cristianos que ahí van aventados como el buey al matadero. Lograron hacerse de un carro que no pudieron acá, porque no quisieron, así como le dijo el Señor al hermano del pródigo: ¿por qué no querés? Ahí están los carros, ahí están las casas, ahí está todo. ¿Qué pasó con todos esos paisanos? Casi todos
me atrevo a decir casi todos. Porque la idea de eso, bueno, ¿y por qué en Estados Unidos, si es el país donde emigra más la gente, por qué la gente allá ya no sigue a Cristo? ¿No se ha preguntado usted por qué? Porque allá no van a buscar a Cristo, van a buscar dólares. A eso van allá. ¿Y de qué sirve, dijo el Señor, si ganares todo el oro del mundo y perdieras tu alma? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Ah? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que aquí Dios me haya usado y allá sea un cajón, un carapacho? No sirve de nada. Pero ¿por qué se hizo eso? Porque se dejaron ir, no por la guianza de Dios, sino por sus corazones perversos, como dice la palabra. Entonces, ahí está el problema. A veces hay veces que Dios no nos da ese trabajito. Usted ha conocido algunos que han predicado aquí. Le salió un trabajito, predicadores. No lo volvimos a ver otra vez. Es de Dios eso. Porque todo lo confundimos. Bendiciones de Dios, ¿cómo no? Aquí nos pueden meter fraude. Dice el proverbio que las bendiciones de Dios son para bien. Lo que Dios da no es para mal. Ahora, vamos a ver otras razones. Es la desobediencia a la palabra de Dios. Muchas veces, hermanos, somos deliberadamente desobedientes a la palabra de Dios. Es otro problema. ¿Cómo Dios le va a oír la oración a un desobediente de su palabra? Lo pone a hacer algo Dios acá y usted hace lo que quiere. Es no entender qué es lo que ha sucedido, que ya pertenecemos a otro amo. Y el otro amo dice: aquí estas son tus reglas, esto de aquí te vas a desempeñar. Entonces, es otra de las razones, ¿verdad?, por las cuales Dios no nos escucha, no nos da una respuesta. Estamos orando y no hay una respuesta. Porque siempre es necesario revisar si somos obedientes a lo que la palabra nos dice. Primeramente, por lo menos, ver si nos cuidamos en santidad delante del Señor. Vemos si estamos involucrados dentro de lo que Dios nos ha puesto a hacer. Es decir, todo obediencia a la palabra. Fíjese que yo quiero que lea conmigo el Proverbio, capítulo número 28. Es importante. El 28, número 9. Rapidito. Ya lo tenemos. Léalo, por favor, hermanos. Ayúdeme corriendo, ¿verdad? El versículo número 9. El que aparta, ¿qué dice? El oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Toda soberbia, toda desobediencia a la palabra, todo eso tiene repercusiones cuando nosotros nos vamos a abocar a Dios. Ahora, otras veces es porque Dios quiere enseñarnos a confiar en Él, ¿verdad? Pero bien, lo que tenemos que hacer si somos creyentes es corregir las cosas que se nos dicen a través de lo que es la enseñanza y esperar, ¿verdad? Y esperar. Eso es lo que tenemos que hacer. Es importante, hermanos. Por ejemplo, al no tener una respuesta, ¿verdad? Dios está esperando que nosotros perseveremos, sigamos confiando en Él, sigamos
perseverando y que en su momento, de acuerdo a las que nosotros vayamos corrigiendo, porque hay que corregir, si no corregimos no hay respuesta. Así que la respuesta a nuestras oraciones pueden llegar de inmediato, sino que también puede tomar un tiempo. Por tanto, debemos confiar que Dios tiene su tiempo y que Él nos va a dar una respuesta toda vez yo corrija lo que tengo que corregir. Estamos en un mundo lleno de peligros y de los cuales no nos podemos librar, y aquí el único es Dios el que nos puede librar. ¿Y cómo pueden librarnos? Cuando nos acerquemos a Él a través de la oración. ¿Por qué es el tema? Dios no contesta las oraciones. Así que ahí lo piensa usted en su casa, cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias